respetamos la paridad. Afortunadamente, en este sector tenemos claro dónde asienta el mundo. Marta Castillo, Fundación Tomillo, nos va a ayudar a entender esto todavía mejor. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Joao, me la has puesto muy fácil porque este vídeo es perfecto para la intervención que tengo que hacer yo ahora, o sea que encantada en lo que a eso respecta. Primero, agradecimientos a la organización por darnos este pequeño espacio a la Fundación Tomillo para hablar aquí hoy. Espero que no se duerman con mi intervención porque tengo el dudoso honor de hacer la última presentación de la mañana antes de la comida, con lo cual creo que muchos estarán mirando el reloj porque se quieren ir a comer ya. Nosotros somos una fundación que llevamos 30 años trabajando por la educación y la inserción laboral de los jóvenes en España, en concreto en Madrid. Fundación Tomillo, tienen ahí unos folletos por si quieren ver nuestra actividad. Yo no me voy a extender mucho más sobre este punto porque realmente he venido a hablar de un estudio. Yo pertenezco al área de estudios e innovación social de la Fundación. Somos una fundación con una unidad que se dedica a pensar y ahí estoy yo. El año pasado le pedimos al Ministerio de Sanidad que nos financiara un estudio, una investigación sobre la igualdad entre mujeres y hombres en España con el enfoque de los ODS. ¿Y cuál fue el origen o la idea que dio pie a este estudio? Pues la cuestión fue que nosotros estábamos acostumbrados a ir a foros y veíamos que se hablaba mucho de ODS, pero nunca se hablaba de mujeres y hombres en los ODS. Y veíamos que en todas las herramientas que se estaban haciendo, por ejemplo, en el Pacto Mundial, la Organización del Pacto Mundial, que hacía herramientas para localizar ODS en empresas y para avanzar desde el sector de las empresas, o en otras herramientas que se estaban generando en el tercer sector, nunca se abordaba la especificidad de los temas de género dentro de esas herramientas, como les comento. Y nos parecía que era muy relevante hacer un estudio como el que hicimos. No sé si… ahora me ha puesto. Les muestro cómo es el estudio que está disponible en la página web de la Fundación. Nos parecía que era muy relevante hacerlo porque podía ser una herramienta que contribuyera a dar esa perspectiva de que era necesario tener en cuenta que si desde las organizaciones, en este caso fundaciones, trabajamos por las personas, no podemos olvidar que hay una gran división que afecta a todas las sociedades, que es la que divide a las personas entre mujeres y hombres, que mujeres y hombres no tenemos las mismas necesidades, no tenemos la misma capacidad de actuación, no accedemos igual a los recursos, no tenemos las mismas oportunidades, ni siquiera la misma voz en los foros y en los lugares donde se lucha por nuestros intereses y por nuestros objetivos. Partiendo de eso, como les digo, abordamos el estudio. El estudio es un gran compendio en el que analizamos ODS por ODS, según una ficha que es homogénea para para cada uno de los ODS, la situación entre mujeres y hombres en ese ODS. Para hacerlo, bueno, pues ¿cómo procedimos? Lo que hicimos fue, en primer lugar, revisar el Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030 con enfoque de género, que era algo que nos parecía interesante. Era, vamos a ver, nuestro gobierno, qué es lo que pretende implementar y ha introducido el enfoque de género aquí o no, y de qué forma lo ha hecho. Eso es un análisis que pueden encontrar en el estudio. Hicimos una gran revisión documental y estadística. Hay que decir que hay grandes lagunas de información porque hay muchas estadísticas oficiales que no tienen información para los indicadores que fija la agenda y en muchos casos, como ahora verán, ni siquiera la agenda ha fijado indicadores. Con lo cual, hacer un análisis o un seguimiento de cuál es la situación diferencial de mujeres y hombres en ese ámbito no es posible, ni en España ni en Portugal. Bueno, creo que en Portugal tampoco, me atrevería a decir, pero en España desde luego no. Una de las cosas muy interesantes de la elaboración de este estudio fue que hicimos un proceso participado con entidades del tercer sector. Como era evidente o absolutamente necesario, había que recoger la voz de las entidades del tercer sector, porque ¿qué opinaba la sociedad civil sobre esto y cómo estaba trabajando? De manera que montamos 7 mesas de trabajo con distintos ODS agrupados por afinidades temáticas y, como les digo, hubo 30 entidades que participaron. Fue muy interesante porque conseguimos reunir también a entidades que trabajan o se dedican a temas sectoriales, pero también a organizaciones feministas, que suelen ser las grandes olvidadas cuando hablamos de ODS. Por ejemplo, en España es muy inhabitual oír a ninguna organización feminista hablar de ODS, porque suelen estar fuera de esos debates. Digamos que esos debates en la sociedad civil están más capitalizados por otro tipo de entidades, ¿no?
Bueno, en definitiva, les cuento así muy deprisa cuáles fueron algunos de los resultados que me gustaría destacar de este estudio. En primer lugar, les comento que estrictamente en lo que atañe a la Agenda 2030, como les decía, a veces no se facilita la transversalización del ODS 5, que es el que se refiere a igualdad de género, en el resto de ODS. ¿Por qué? Pues porque hay 6 ODS que son ciegos al género, es decir, que no fijan metas y no fijan indicadores de género, que son el 6, el 7, el 9, el 12, el 14 y el 15 en concreto. Tenemos 5 de esos más que son bastante endebles o poco claros en la definición de metas indicadores, que son el 2, el 10, el 11, el 13 y el 17, y solo se puede pensar que hay 6 ODS que están más claramente planteados en cuanto a este tema, que son el 1, el 3, el 4, el 5, el 8 y el 16. Esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. Si nos lo llevamos a números, fíjense, del total de la agenda solo 54 indicadores son indicadores de género, son el 21% de los indicadores de la agenda. Y en cuanto a metas, solo son 40 metas, no llegan al 29% de las metas de la agenda. Resultados del proceso participado que les decía fue que emergen 5 temas clave en los que habría que trabajar, y esto afectaría también a las fundaciones vinculadas a los temas de igualdad. Uno es poner en el centro de las agendas políticas y de actuación el tema de las violencias contra las mujeres, que es un tema súper preocupante, creo que a nivel global, y España y Portugal somos países donde hay menos violencia con relación a otras regiones o zonas del planeta, eso está muy claro. El tema de la participación de las mujeres en las instancias donde se toman decisiones, donde se proponen cuestiones, donde se da financiación. La agencia y los liderazgos de las mujeres, y también el tema de los cuidados, que eso es fundamental, y resignificar los saberes de las mujeres o poner en valor lo que las mujeres están haciendo y que normalmente no se suele hacer visible. 2 conclusiones más que me gustaría decirles es, la primera es que la agenda, con todo, debe considerarse como una oportunidad para replantear las bases de las políticas públicas, pero quizá también de las propias organizaciones, desde ese enfoque de género, teniendo en cuenta que se puede contribuir a la igualdad y que la igualdad además es un elemento potenciador de los resultados que se obtienen en otros ODS a los que se contribuye. Y también, y quizá lo más crítico, yo creo que es que no es posible pensar en una sostenibilidad a largo plazo ni en un desarrollo sustentable en ninguno de los ámbitos, ni económico, ni social, ni medioambiental, si dejamos a la mitad de la población fuera. Si las mujeres no estamos, no se puede pensar que se pueda alcanzar esa sustentabilidad, porque además estamos dejando un montón de recursos. Aparte de ser un tema de justicia social, estamos dejando un montón de recursos humanos muy valiosos fuera que no pueden contribuir desde sus fortalezas a alcanzar ese desarrollo sustentable. Si les comento que a partir de hacer este estudio, esto ha tenido un impacto en mi propia fundación. Nosotros somos 300 personas y a raíz de hacer el estudio pues emergió un interés por parte de muchas de las personas de la organización y hemos empezado un proceso de trabajo interno también de localización de ODS, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, lo primero, hacer un taller de formación sobre ODS dentro de la propia organización, porque había mucha gente que no los conocía, no conocía la agenda. Y ahora próximamente va a haber un grupo de líderes de la organización que vamos a hacer un mapeo de aquellos ODS a los que estamos contribuyendo con mayor fortaleza para luego desarrollar algún plan que nos permita conectarlo con las políticas estratégicas de la organización. Plan estratégico, plan de igualdad de la organización y también con el sistema de medición de calidad de FQM que tenemos. Yo quiero terminar haciendo una pequeña reflexión, ya sé que me ha sonado la campanilla por ahí, pero bueno, ya que me he esforzado en hacer esto, se lo voy a poner y les voy a dar 4 pinceladas al respecto. Cuando nos invitaron a participar en este foro, yo dije, bueno, para el sector fundacional, ¿qué deberíamos hacer para pasar a este sector por el filtro del ODS 5? Si yo lo que estoy diciendo es que el ODS 5 no se plantea solo como una meta de desarrollo, sino que debería ser un objetivo utilitarista o instrumental, ¿cómo podemos contribuir al ODS 5 desde las fundaciones? Bueno, el ODS 5 es un factor o un elemento que lo que permite es amplificar el impacto económico, social y medioambiental de las organizaciones.
¿De qué manera? 3 ejes particulares de actuación, que yo creo que es por donde deberían ir las reflexiones de nuestras organizaciones. Por un lado, a integrar en la organización los temas de género, tanto en la estructura como en las culturas organizativas. Eso es muy relevante. En segundo lugar, integrando este enfoque en su actividad, lógicamente, la formulación de objetivos, diseño de programas y luego en la gestión de los programas y también en las personas a las que dirigimos nuestro trabajo. Esto creo que es lo más evidente. De hecho, muchas de las organizaciones que hay aquí ya dirigen su trabajo a las mujeres y acabamos de ver cómo el programa de microfinanzas, por ejemplo, está viendo que aunque quizás las microfinanzas se dirigen a todo tipo de pequeños emprendedores, son más las mujeres las que hacen más uso de esas medidas, ¿no? Y finalmente, y termino ya, integrando este enfoque también en las alianzas y fundamental la rendición de cuentas, porque si no lo contamos, si no decimos estamos contribuyendo a esto y no nos ponemos objetivos y somos transparentes al respecto, pues bueno, es muy fácil que este tipo de cuestiones se diluyan. Nada más, quedo a su disposición por si tienen algún tipo de pregunta o para comentar luego durante la comida. Muchas gracias.